La noche cae lenta sobre Polanco. Las luces de los restaurantes se reflejan sobre el pavimento húmedo. Mesas llenas. Copas que tintinean. Conversaciones que se mezclan con el sonido distante del tráfico. En una esquina elegante, bajo una lámpara cálida, una mujer cruza la calle. Su paso es firme. Cabello oscuro. Vestido negro. Mirada segura. Es el tipo de mujer que conoce perfectamente el efecto que produce cuando entra a un lugar. Los hombres la observan. Algunos con admiración. Otros con ansiedad. Ella está acostumbrada a eso. Se llama Valeria. Tiene esa mezcla peligrosa de inteligencia y belleza que suele generar un fenómeno muy particular en la dinámica social, una constante validación masculina. Cuando Valeria entra a un restaurante, los hombres sonríen demasiado rápido. Hablan demasiado rápido. Intentan impresionar demasiado rápido. Porque creen que la atracción se gana ofreciendo atención. Pero esa noche ocurre algo distinto. Sentado en la barra hay un hombre. Camisa blanca. Postura relajada. Mirada tranquila. No está tratando de llamar la atención. No está compitiendo. De hecho, ni siquiera parece interesado en hacerlo. Valeria pasa frente a él. Durante una fracción de segundo lo observa. Él levanta la mirada. La mira. Y vuelve a su bebida. Nada más. Sin sonrisa. Sin gesto exagerado. Sin esa urgencia masculina que ella conoce demasiado bien. Un silencio. Un pequeño vacío en la dinámica social. Y es exactamente ahí, donde comienza el experimento. Porque lo que muchas personas no comprenden sobre la atracción humana es esto: la atracción no responde a la intensidad de la atención. Responde al valor percibido dentro de un marco psicológico. Y ese marco se construye con una variable que la mayoría de los hombres teme usar. La escasez emocional. Pero antes de continuar, escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye una de las mentiras más repetidas en el mundo de las relaciones modernas. Durante décadas se ha enseñado a los hombres que para generar atracción deben demostrar interés constante. Responder rápido. Hablar mucho. Mostrar entusiasmo. En otras palabras, ofrecer validación inmediata. Pero desde una perspectiva psicológica profunda, ese comportamiento produce exactamente el efecto contrario. Reduce el valor percibido. Porque el cerebro humano no mide el valor por la presencia. Lo mide por la dificultad de acceso. Y aquí aparece un concepto clave dentro de la dinámica de poder interpersonal. La disonancia cognitiva. Cuando una mujer está acostumbrada a recibir atención masculina constante, su sistema mental establece un patrón. Hombre observa. Hombre se acerca. Hombre busca aprobación. Ese patrón se repite cientos de veces. Se vuelve predecible. Pero cuando aparece un hombre cuya impermeabilidad emocional rompe ese patrón, ocurre algo muy interesante dentro del sistema nervioso. El cerebro detecta inconsistencia. Y la inconsistencia activa curiosidad. La curiosidad activa análisis. Y el análisis abre la puerta a una forma silenciosa de inversión emocional. Ese hombre en la barra no está ignorando a Valeria. Eso sería arrogancia. Y la arrogancia es inestable. Lo que está mostrando es algo muy distinto. Estabilidad emocional. Una forma de indiferencia que no nace del desprecio. Nace de la abundancia de opciones. Un hombre que no necesita reaccionar. Un hombre cuyo marco interno no depende de la validación externa. Y ese detalle cambia completamente la dinámica. Porque en ese momento, por primera vez en la noche, Valeria no tiene el control total del intercambio. Algo ha cambiado. Y el cerebro humano odia perder el control del marco social. Aquí es donde el llamado silencio frío comienza a producir su efecto psicológico. No es un silencio incómodo. No es un juego infantil.
Es una presencia tranquila que comunica algo extremadamente poderoso sin decir una sola palabra. No necesito tu aprobación para sostener mi posición. En términos psicológicos, eso transmite poder. Y el poder silencioso siempre genera atención. Pero la razón por la cual esto funciona no es simplemente intuición social. Hay fundamentos observables. De hecho, un análisis conductual publicado en Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México examinó cómo la percepción de estatus cambia cuando una persona reduce la búsqueda explícita de aprobación dentro de interacciones sociales. El resultado fue curioso. Cuando una persona reduce señales de necesidad emocional, el observador tiende a atribuirle mayor autonomía psicológica. Y la autonomía psicológica se interpreta como alto valor social. En otras palabras, el cerebro humano asume que quien no busca aprobación, probablemente ya la posee. Ese es el principio invisible detrás del silencio frío. No es manipulación superficial. Es una reorganización del marco de poder dentro de la interacción. Valeria pide una copa. Se sienta 2 lugares lejos del hombre. Habla con el bartender. Pero cada cierto tiempo mira de reojo. Porque su sistema mental intenta resolver una pregunta simple. ¿Por qué ese hombre no reacciona como los demás? Esa pregunta activa un mecanismo antiguo del comportamiento humano. La búsqueda de información incompleta. Cuando una persona recibe demasiada validación, su cerebro descansa. Pero cuando aparece una pequeña resistencia, la mente comienza a invertir energía para entenderla. Esa inversión es el inicio de algo mucho más profundo que la simple atracción. Es el inicio de la inversión emocional. Y aquí aparece una observación que curiosamente coincide con una idea expresada hace más de 500 años por Niccolò Machiavelli. En sus reflexiones sobre poder y percepción social escribió una frase que, reinterpretada en el contexto moderno, adquiere un significado fascinante. Los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que entienden. Lo que Machiavelli estaba señalando es una verdad incómoda. Las personas no reaccionan a la esencia interna. Reaccionan al marco visible de poder. Y ese marco se comunica principalmente a través del comportamiento. No de las palabras. Por eso el silencio frío es tan poderoso. Porque rompe la expectativa emocional. Y cuando una expectativa se rompe, el cerebro necesita reconstruir la narrativa. Valeria bebe un sorbo. Vuelve a mirar. El hombre sigue igual. Tranquilo. Presente. Pero emocionalmente impermeable. Y ese pequeño detalle comienza a alterar la dinámica. Porque ahora, en lugar de recibir atención automática, Valeria se encuentra intentando interpretar. Ese cambio parece pequeño. Pero desde una perspectiva psicológica profunda, es el momento exacto donde la atracción puede comenzar a transformarse en algo mucho más complejo. Curiosidad. Interés. Y lentamente, obsesión cognitiva. Porque cuando el cerebro no entiende completamente una señal social, intenta resolverla. Y cada intento de resolución implica más inversión emocional. Ese es el primer principio del experimento maquiavélico del silencio frío. No se trata de ignorar. Se trata de sostener un marco interno estable que comunica abundancia, autonomía y control emocional. Un hombre de alto valor no compite por atención. La atención se reorganiza alrededor de su presencia. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia. Pero lo verdaderamente interesante es lo que sucede después. Porque una vez que la curiosidad entra en juego, el sistema nervioso comienza a reaccionar de maneras muy específicas. Reacciones que la mayoría de los hombres interpreta mal. Y ese error destruye el experimento. En la siguiente parte voy a mostrarte exactamente qué ocurre dentro del cerebro femenino cuando se activa esta dinámica. Porque el silencio frío puede generar una forma muy particular de disonancia cognitiva. Y como muchos hombres arruinan todo en el momento exacto en que la atracción comienza a crecer. Pero eso, lo veremos en la siguiente parte.
Cuando estés listo, escribe, la mente humana tiene un problema con los vacíos. No los tolera. Cuando algo no encaja dentro de un patrón conocido, el cerebro no descansa hasta intentar resolverlo. Eso es exactamente lo que sucede después del primer momento del silencio frío. Volvamos a Polanco. Valeria termina su segunda copa. El restaurante sigue lleno. Conversaciones cruzadas. Risas suaves. La música ambiental flotando en el aire. Pero en su mente ocurre algo mucho más interesante. Porque cada cierto tiempo vuelve a mirar hacia la barra. Y el hombre sigue exactamente igual. Tranquilo. Sin intentar iniciar conversación. Sin esa urgencia masculina que normalmente aparece cuando un hombre percibe la presencia de una mujer atractiva. Ese detalle genera un fenómeno psicológico muy preciso. Una pequeña fricción dentro del sistema nervioso. El cerebro humano funciona como un detector de patrones. Busca coherencia. Predice comportamientos. Pero cuando aparece una persona cuya conducta rompe ese patrón, el cerebro libera una mezcla de dopamina y noradrenalina. No es deseo inmediato. Es algo más sofisticado. Es curiosidad activa. Y la curiosidad activa es el primer paso hacia la inversión emocional. Aquí aparece uno de los mecanismos más incomprendidos dentro de la dinámica de atracción. La disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando dos ideas dentro de la mente no logran encajar. Valeria está acostumbrada a un marco simple. Si un hombre la encuentra atractiva, se acerca. Si un hombre no se acerca, probablemente no está interesado. Pero en este caso ocurre algo distinto. El hombre la observó. Eso indica conciencia. Pero luego volvió a su bebida. Eso indica impermeabilidad emocional. Las dos señales chocan. Y cuando chocan, el cerebro intenta resolver la contradicción. ¿No está interesado? ¿O simplemente no necesita demostrarlo? Ese pequeño conflicto mental genera una forma silenciosa de atención. No es atención superficial. Es atención cognitiva. Y la atención cognitiva siempre abre la puerta a la inversión emocional. Porque cuanto más piensa una persona en alguien, más energía psicológica invierte en esa persona. Y cuanto mayor es la inversión, mayor se vuelve el valor percibido. Aquí es donde muchos hombres cometen el error más común. Cuando sienten que la mujer comienza a observarlos más, entran en pánico social. Intentan acelerar el proceso. Hablan demasiado. Buscan validación. Intentan impresionar. En otras palabras, rompen su propio marco de poder. Y en ese momento la dinámica se colapsa. Porque la atracción basada en escasez necesita una condición muy específica. Consistencia emocional. El silencio frío solo funciona cuando el hombre mantiene una estabilidad real. No es una actuación. No es arrogancia. Es simplemente la ausencia de necesidad. Un hombre de alto valor no vive en un estado de escasez emocional. Vive en abundancia de opciones. Y el cerebro humano puede detectar esa diferencia con mucha facilidad. Porque la necesidad genera microseñales. Lenguaje corporal rígido. Miradas constantes. Tensión en la voz. Pero la abundancia genera lo contrario. Calma. Espacio. Ausencia de urgencia. Y esa calma tiene un efecto directo sobre el sistema emocional del observador. El sistema nervioso comienza a interpretar esa estabilidad como poder social. Poder tranquilo. Poder silencioso. En estudios conductuales de interacción digital realizados por análisis de comportamiento en plataformas como Asterisco Tinder México y Asterisco Bumble México, se ha observado algo curioso. Cuando un perfil masculino responde con menor frecuencia pero mantiene coherencia en su comunicación, la tasa de mensajes iniciados por mujeres aumenta. No es magia. Es psicología. La escasez moderada aumenta el valor percibido. Pero cuando la escasez se mezcla con estabilidad emocional,
El efecto se multiplica. Porque el cerebro interpreta esa conducta como señal de estatus interno. Ahora quiero mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Hace unos meses recibí un mensaje de un suscriptor llamado Daniel. 31 años. Monterrey. Trabaja en ingeniería industrial. Daniel describía una situación que al principio parecía común. Había conocido a una mujer en una reunión con amigos. Laura. 29 años. Arquitecta. Conexión inmediata. Conversación fluida. Risas. Pero después de intercambiar números ocurrió algo que él no esperaba. Laura comenzó a responder de manera intermitente. A veces tardaba horas. A veces un día entero. Daniel pensó que estaba perdiendo interés. Así que hizo lo que muchos hombres hacen. Intentó compensar. Mensajes largos. Más conversación. Más atención. Más validación. Resultado. La dinámica se volvió pesada. La conversación perdió tensión. La atracción desapareció lentamente. Entonces Daniel hizo algo interesante. No por estrategia. Simplemente por cansancio. Decidió dejar de perseguir la conversación. Respondía cuando tenía tiempo. Sin urgencia. Sin presión. Sin intentar impresionar. 2 días después ocurrió algo inesperado. Laura envió un mensaje largo. Curioso. Casi investigativo. Preguntas personales. Interés genuino. ¿Por qué? Porque el marco psicológico había cambiado. Antes Daniel estaba compitiendo por validación. Ahora comunicaba algo distinto. Autonomía emocional. Eso activó la curiosidad. Y la curiosidad activó la inversión. Otro caso. Marco. 34 años. Guadalajara. Consultor financiero. Marco contó algo muy similar. Había conocido a una mujer llamada Mariana en una aplicación de citas. Los primeros días la conversación fue intensa. Pero luego decidió hacer un pequeño experimento. No responder inmediatamente. No desaparecer. Solo mantener ritmo natural. Resultado. Mariana empezó a enviar más mensajes que él. Más preguntas. Más energía. Porque cuando una persona comienza a invertir más que la otra, el cerebro intenta justificar esa inversión. Y la forma más fácil de justificarla es aumentando el valor percibido del otro. Ese es el mecanismo oculto de la disonancia cognitiva. Si estoy invirtiendo atención, debe valer la pena. Si estoy pensando en esta persona, debe ser importante. Y así, lentamente, la mente construye una narrativa interna. Una narrativa donde el hombre silencioso comienza a adquirir un aura de misterio. No porque esté jugando, sino porque su impermeabilidad emocional rompe la lógica habitual de validación masculina. Pero hay algo importante que debes entender. El silencio frío no es ausencia total. No es desaparecer. No es castigar con silencio. Eso sería inseguridad disfrazada. El verdadero silencio frío es estabilidad emocional en un mundo lleno de reacción impulsiva. Es hablar cuando hay algo que decir. Es estar presente sin buscar aprobación. Es sostener un marco interno sólido. Y cuando ese marco se sostiene con consistencia, la dinámica cambia. Porque la mujer comienza a percibir algo raro en el entorno social moderno. Un hombre que no necesita competir por atención. Un hombre que no vive en escasez. Un hombre que no reacciona desde ansiedad. Y ese tipo de presencia genera algo muy específico dentro del sistema emocional humano. Respeto psicológico. El respeto es la base del deseo profundo. No el entusiasmo superficial. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres arruina todo. Porque cuando perciben que la mujer comienza a mostrar más interés, rompen su estabilidad. Intentan acelerar el resultado.
Buscan confirmación. Quieren saber si ya funciona. Y en ese momento, pierden el marco de poder. Porque el poder no se anuncia. Se sostiene. Silenciosamente. La atracción real no nace de perseguir atención. Nace de sostener un espacio donde la otra persona decide acercarse. Pero aún falta la parte más interesante. Porque cuando esta dinámica se mantiene durante suficiente tiempo, aparece un tercer mecanismo psicológico. Uno mucho más profundo. Un mecanismo que transforma la curiosidad en algo cercano a la obsesión cognitiva. Y cuando ese mecanismo aparece, la dinámica cambia completamente. En la siguiente parte voy a mostrarte cómo reconocer las señales de que el experimento maquiavélico del silencio frío está funcionando. Cómo la mente comienza a reorganizar el valor percibido dentro de la interacción. Y por qué en ese momento el hombre que mantiene su marco interno se vuelve casi imposible de ignorar. Cuando estés listo, escribe: hay un momento muy específico en toda dinámica humana donde la curiosidad deja de ser curiosidad. Y comienza a transformarse en algo más intenso. No ocurre de inmediato. No ocurre en la primera conversación. Pero cuando el silencio frío se sostiene el tiempo suficiente, aparece un fenómeno psicológico mucho más profundo. Un reajuste del valor percibido dentro de la mente de la otra persona. Volvamos a Valeria. La noche en Polanco ya está avanzada. La música es más suave. Algunas mesas comienzan a vaciarse. El hombre de la barra sigue allí. Tranquilo. Presente. Sin cambiar su comportamiento. Y aquí ocurre algo fascinante dentro de la dinámica. Valeria ya no lo observa solo por curiosidad. Ahora lo observa con atención selectiva. Eso significa que su mente ha comenzado a asignarle importancia. Pero lo interesante no es solo la atención. Es lo que sucede dentro del sistema nervioso cuando la atención se repite varias veces. Cada pensamiento sobre una persona genera una pequeña descarga de energía mental. Cuantos más pensamientos se repiten, mayor es la inversión emocional. Y cuando esa inversión crece, la mente busca una forma de justificarla. Es ahí donde aparece nuevamente la disonancia cognitiva. El cerebro comienza a construir una narrativa interna. Debe haber algo especial en él. Debe tener muchas opciones. Debe ser un hombre de alto valor. Porque si no fuera así, ¿por qué mi mente seguiría regresando a él? Este es el tercer mecanismo del experimento maquiavélico. La reconstrucción del marco psicológico. Cuando una mujer empieza a reinterpretar la conducta de un hombre a través del lente del poder silencioso, su percepción cambia. No porque el hombre haya explicado nada, sino porque su impermeabilidad emocional obligó al cerebro a llenar los espacios vacíos. Y los espacios vacíos siempre se llenan con imaginación. La imaginación, cuando se mezcla con escasez, crea magnificación psicológica. El cerebro comienza a amplificar el valor percibido. Esto ocurre constantemente en la cultura popular. Observa cualquier historia donde un personaje aparentemente distante termina dominando la atención de todos. En la película mexicana Nosotros los Nobles, por ejemplo, el personaje de Javier comienza como alguien que no busca aprobación dentro del nuevo contexto social que enfrenta. Mientras otros personajes reaccionan impulsivamente, él aprende a sostener una presencia más estable. Y poco a poco el marco de poder dentro de la dinámica familiar cambia. No por fuerza. No por agresividad. Sino por control del marco psicológico. La lección es simple. Quien controla su propio marco, termina influyendo en el marco de los demás. Eso mismo ocurre en la atracción. Pero ahora llegamos a una pregunta importante. ¿Cómo sabes que el experimento del silencio frío está funcionando? Las señales no son dramáticas. Son sutiles. Pero extremadamente claras para quien entiende la dinámica. Primero, el cambio en la inversión emocional. La conversación comienza a inclinarse. La otra persona inicia más interacciones. Hace más preguntas. Busca prolongar la conversación. No es entusiasmo superficial. Es curiosidad sostenida. Segundo, aparece la búsqueda de validación inversa. Esto es interesante.
Cuando el valor percibido de un hombre aumenta dentro del marco psicológico de una mujer, ella comienza a medir sus propias acciones. Quiere saber si está generando interés, si está captando atención. Esto ocurre porque el equilibrio de validación ha cambiado. Antes el hombre ofrecía validación. Ahora el marco sugiere que el hombre no depende de ella para sostener su estado emocional. Eso genera un fenómeno poderoso. La mujer empieza a invertir más energía en la interacción. Tercero, aparece la curiosidad personal. Preguntas sobre tu vida, tu rutina, tus proyectos, tus prioridades. Esto ocurre porque el cerebro quiere entender el origen de tu estabilidad emocional. Quiere descubrir de dónde viene ese marco de abundancia. Porque un hombre de alto valor siempre comunica algo muy específico. Tiene opciones. Y cuando el cerebro percibe que alguien tiene opciones, aumenta automáticamente su valor percibido. Pero aquí aparece una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. La mayoría de los hombres destruye este momento. ¿Por qué? Porque cuando perciben que la dinámica cambia, se emocionan. Buscan confirmación. Intentan acelerar la cercanía. Quieren seguridad. Pero el poder psicológico nunca nace de la urgencia. Nace de la consistencia del marco. El silencio frío no es una técnica. Es un estado mental. Un hombre que vive desde abundancia no necesita demostrar su valor. Su comportamiento lo comunica. Un hombre que tiene claridad interna no compite por atención. Su presencia reorganiza la dinámica. Por eso este experimento tiene algo profundamente maquiavélico. No porque manipule a las personas, sino porque revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Las personas no se obsesionan con quien les ofrece demasiada validación. Se obsesionan con quien mantiene su marco interno intacto en medio del caos emocional del mundo moderno. Y eso nos devuelve a una reinterpretación interesante de una idea atribuida a Niccolò Machiavelli. Muchos creen que el poder consiste en controlar a los demás. Pero la verdadera forma de poder es controlar el propio marco. Cuando un hombre controla su marco, controla la percepción. Y cuando controla la percepción, controla la dinámica. Porque la atracción profunda nunca nace de la persecución. Nace de la escasez percibida combinada con estabilidad emocional. Un hombre que vive desde la ansiedad busca convertirse en la mejor opción. Un hombre que vive desde el poder silencioso se convierte en algo diferente. Se convierte en la opción que no compite. La opción que observa. La opción que existe con calma dentro de un mundo lleno de ruido. Y ese contraste es lo que captura la atención humana. Porque el cerebro siempre detecta lo que es raro. Lo que es escaso. Lo que es difícil de descifrar. Ese es el corazón del silencio frío. No es frialdad. Es impermeabilidad emocional consciente. Un estado donde tu estabilidad no depende de la reacción de otra persona. Y cuando ese estado se vuelve real, algo curioso ocurre. Dejas de intentar convertirte en la mejor opción. Y comienzas a convertirte en algo mucho más poderoso. Una presencia que cambia el marco psicológico de la interacción. Ahora quiero preguntarte algo. En un mundo donde todos compiten desesperadamente por atención, ¿qué tipo de poder tiene el hombre que no necesita hacerlo? Si este tipo de contenido te ayuda a ver las dinámicas humanas con una claridad que pocos se atreven a mostrar, entonces haz 3 cosas. Presiona like. Suscríbete al canal. Y activa la campana. Porque aquí hablamos de contenido que otros no se atreven a explicar. Contenido sobre poder psicológico. Sobre control del marco. Sobre cómo dejar de vivir desde la escasez emocional y empezar a moverte desde la abundancia de opciones. Porque al final todo se reduce a una decisión interna. Puedes vivir intentando ser elegido. O puedes construir una vida donde tu presencia genera interés sin esfuerzo. Donde tu marco es sólido. Donde tu estabilidad habla por ti. Y donde tu silencio tiene más peso que 1000 palabras. Ese es el verdadero experimento maquiavélico. No controlar a las personas, sino dominar tu propio poder interno. Y cuando ese poder aparece, la dinámica del mundo cambia silenciosamente a tu alrededor.